Tema 3. Estado. Consideraciones generales. Es necesario abordar dentro de este tema las características, las causas que condicionan para que exista un Estado, etc. Escuchamos este término, nace y empieza su difusión tras el prestigio de la obra Maquiavelo, El Príncipe, introduciendo en esta la palabra lo Stato. Entonces es ahí donde se la escucha por primera vez. Fuera de eso, la definición de Estado, la que normalmente solemos utilizar como estudiantes de Derecho, es la cual da el doctor Guillermo Cabanelas y la que nosotros pues ya conocemos. Sin embargo, a la par de eso, también es necesario quizá mencionar que la doctora Yolanda López es bastante importante dentro del área del derecho administrativo, por ende también consideramos importante su definición acerca del Estado. Ella dice que es una sociedad organizada en forma permanente que monopoliza la coacción jurídica, sometiéndose a la vez a sus reglas del derecho establecidas en un pueblo y en un territorio determinado buscando un fin. Fuera de eso también, como les decía, el Estado, para que sea considerado un ser estatal como tal, van a haber causas que la van a condicionar. Y estas van a ser dos, las intrínsecas y las extrínsecas. Dentro de las intrínsecas se van a subdividir en lo que es uno, lo material y lo formal. Lo material, que se va a subdividir en lo que es pueblo y territorio. Pueblo, que van a ser prácticamente las personas físicas que van a estar asentadas ¿en dónde? En un espacio geográfico como tal. Es a eso a lo que se va a referir. Y de la unión de estos dos va a devenir la causa formal. A eso es lo que se llama la causa formal. A la unión u orden que se establece entre pueblo y territorio. Del que va a surgir la autoridad y ordenamiento jurídico positivo. Es decir, que al estos estar establecidos en un determinado territorio, que van a necesitar una persona la cual pueda gobernar a este conjunto de personas y al cual le van a otorgar un pedacito de su poder para que ésta pueda asumir justamente la cabeza del Estado. Y a su vez van a poder armar su ordenamiento jurídico positivo, es decir, las normas escritas que van a tener. Por otro lado, hablamos de las causas extrínsecas, que van a contener a lo eficiente y a la finalidad. Eficiente, intervención de un ser divino para la conformación de un Estado. Se dice que en esta causa, al ser el hombre creado por un ser divino, por un Dios supremo, entonces el hombre ha visto y ha tenido la necesidad de vivir en sociedad, por lo que para ello ha conformado justamente y se ha tenido que establecer en un determinado territorio, y este conjunto ha buscado una finalidad que va a ser un bien común que se va a perseguir. Actualmente en Bolivia lo que se persigue es el vivir bien. Esa es nuestra finalidad como bolivianos. Por otro lado, hablamos acerca de lo que es la relación del Estado, de un Estado de derecho. Un Estado con el derecho. A la par de que solamente sea un Estado de derecho es un agregado, es un plus a lo que solamente es un Estado. Este va a estar sujeto a una norma fundamental que va a ser su constitución, en nuestro caso la constitución política del Estado. También tiene facultad de limitar las libertades individuales, monopolio legítimo del uso de la fuerza. Es decir, que, por ejemplo, los únicos que están autorizados legalmente para hacer el uso legítimo de la fuerza, quienes son los efectivos policiales, las fuerzas armadas, etcétera, ante cualquier conflicto que se suscite dentro de nuestro país. Por eso se dice que son los únicos que pueden limitar las libertades individuales bajo el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Las características de un Estado de Derecho. Imperio de la ley, siendo que ésta expresa la voluntad general. Nosotros, al momento de emitir nuestro voto para elegir la autoridad a la cual nos va a representar, hacemos uso de lo que es la voluntad general, imperando lo que es la ley. Por otro lado, preservar la vigencia de la división de poderes y fiscalización de la administración. Es necesario la división y fiscalización de poderes, más adelante lo vamos a tratar un poquito más a profundidad, pero es importante porque justamente esto va a evitar que se vaya degradando un Estado, que vaya desarrollándose, que vaya creciendo, que vaya impulsándose a ellos, al Estado, a las personas que habitan dentro de este Estado principalmente. Entonces es por eso que tiene gran importancia dentro de un Estado de Derecho. Por otro lado, garantiza la vigencia de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son prácticamente los derechos humanos que se encuentran dentro de la Constitución Política del Estado, es decir, que son aquellos derechos que están constitucionalizados, a eso se hace referencia. Y por otro lado, que debe tener una sólida organización institucional.
dentro de una organización, institución, entidad, no debe existir lo que es alguna posición partidaria. ¿Por qué? Porque esto igual afectaría al rendimiento en cuanto a la prestación de servicios, por ejemplo, de la entidad, y lo estaría perjudicando en la búsqueda de los fines y los logros que esta institución persigue. Así también podemos hablar de las clases de Estado, liberal y social. Liberal, que va a privilegiar los derechos individuales por sobre los colectivos, y la social, que va a privilegiar los derechos de carácter económico y social. Nosotros pertenecemos, según nuestra constitución política, a esta clase, ¿no es cierto? Que sería, Bolivia se constituye en un estado unitario, social, de derecho y demás. Entonces pertenecemos a esta clasificación. Y acá la doctora también les decía que eviten confundir social con socialismo, no es lo mismo. Por otro lado, división del poder estatal. Hablemos de esta situación y nosotros directamente lo relacionamos con Montesquieu. Montesquieu es quien había hablado acerca de la división del poder estatal. Sin embargo, quien le ha antecedido también fue Aristóteles. Entonces, ese es un dato importante de precisar. Y esta lo que va a ayudar es a garantizar la libertad gracias a ese control de órganos que hay justamente entre unos y otros. Y dentro de estos órganos, que son actualmente el ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, van a estar presentes las funciones estatales, que van a ser la legislativa, la jurisdiccional y la administrativa. La jurisdiccional no se la debe confundir con judicial, ya que ese es el órgano. Entonces, la función legislativa va a consistir en dictar normas, leyes, etc. y la va a impartir ¿quién? El órgano legislativo. En la función jurisdiccional va a consistir en la administración de justicia, tomar la norma abstracta y aplicarla. Y esta va a estar impartida ¿por quién? Por el órgano judicial. Ustedes en la tarea que han realizado acerca de definir cada una de estas funciones, tal vez han debido encontrar un poquito de dificultad justamente en definir a la función administrativa. ¿Por qué? Al contemplar tanto esta función, desde prácticamente la dotación de insumos de escritorio, por ejemplo, material de escritorio y demás, son cosas tan mínimas que aborda la parte administrativa, que por ello es tan difícil definirla. Sin embargo, para ello también se ha planteado tres teorías: la subjetiva orgánica, la objetiva material y la residual. La objetiva orgánica, que nos dice que toda actividad que realiza el órgano ejecutivo y los órganos que están vinculados a él. Entonces, prácticamente esta posición nos dice que solamente la función administrativa es propia del órgano ejecutivo y de los órganos que están vinculados a este. Más a los demás órganos no les corresponde. Es una idea bastante cerrada, de hecho, ¿no? El planteamiento de esta teoría. Por otro lado, tenemos la objetiva material, que va a ser la actividad materialmente administrativa no solo del órgano ejecutivo, sino también judicial y legislativo. En esta teoría podemos abordar podemos ver que ya se expande un poquito más y no solamente le encaja al órgano ejecutivo, que este puede ser propio de este órgano, ¿no? Que esta función puede ser propia del órgano ejecutivo. Y la residual, que es la que ya es más aceptada, y nos dice que la función administrativa es la actividad que resta luego de excluir las funciones del legislativo y jurisdiccional. También hay que tomar en cuenta que la función administrativa está en todos los órganos, aunque sea especial del órgano ejecutivo. Eso es lo que hay que tomar en cuenta de esta función. Cumple además la función legislativa, por ejemplo, el órgano ejecutivo conformado por el presidente y los ministros, ¿a través de qué? De la dictación de decretos supremos. Entonces vemos que también el órgano ejecutivo no solamente realiza funciones administrativas, y que también cumple la función jurisdiccional a través de instancias administrativas como la J, la ASFI, etcétera. Entonces es importante, y dentro de este tema lo que más se suele abordar justamente son las funciones estatales, un estado de derecho, y también las causas que condicionan la existencia para que exista o para que se considere al Estado un ser estatal como tal.